Querido Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso día que tú nos regalas, por este día santo. Pedimos también, Señor, tu compañía en este lugar, la de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado para todos los hermanos. ¿Cómo están? Bien. Saludamos a todos con la paz del Señor. Especialmente quisiera aprovechar para saludar a todas las personas que están oyendo a través de la radio, y especialmente a la unidad 9 de la Penitenciaría Federal, ¿sí? Hay personas hay hermanos nuestros que están ahí en ese lugar, privados de su libertad. Un saludo especial para ellos también, aquí de parte de la iglesia. También quisiera saludar a todas aquellas personas que nos están oyendo a través de este medio, especialmente las personas también que están estudiando la Biblia, aquellas personas que nos están escuchando también, que tienen ese deseo de estudiar la Biblia. Especialmente también quiero saludar a la señora Mirta, que también debe estar escuchando, una fiel oyente de la radio. Estábamos estudiando también su palabra, atravesado por muchas dificultades, también problemas de salud, así que quisiera pedir a todos los hermanos que se acuerden de esta persona. Mirta se llama así, tiene una enfermedad, así que en estos días, el lunes, estará haciendo algunos estudios, entonces que el Señor pueda obrar un milagro y ella también pueda experimentar el poder de Dios, ¿sí? Así que le deseo mucha fuerza a Mirta y que siga adelante confiando en Dios. También a otra persona fiel oyente, Manuela, ¿sí? Que estamos estudiando también con esta persona la Biblia. Ya hemos avanzado bastante con ella. También ha decidido por Cristo, tomó la decisión del bautismo con su hija también, así que saludo también para ella. También quiero saludar a Carolina, que está acá presente. Estamos estudiando también con ella la palabra de Dios, así que pueda ser fortalecida siempre con el Señor y que Dios la bendiga. Que todos los hermanos también aquí de esta iglesia sean grandemente bendecidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leer. Antes quisiera presentarme. Mi nombre es Cristian Acosta, soy oriundo de Paraguay, así como había presentado aquí el hermano Mario, ¿sí? También estuvimos hablando con el hermano Luis, ¿sí? Ha estado por allí, dijo que le gustaba, así que bueno, al hermano también porque le gusta mucho ese lugar. Muy bien, estoy casado con Erika Madugal, ella es de Ashen, estamos viviendo en Ashen ahora. De ahí todos los días vengo para aquí, para Neuquén, para poder enseñar la palabra de Dios a todas las personas interesadas, también de la radio y otras personas que hemos contactado personalmente. Así que el Señor me ha permitido vivir una experiencia muy linda en este lugar, me está permitiendo vivir experiencias inolvidables, especialmente viendo el poder de Dios, cómo transforma a las personas. Tengo 2 hijos, uno es Natán, de 7 meses, ¿sí? Chiquito, un bebé. Ethan, de 3 años, cumplió hace poco, el 31 de agosto, él cumplió años. Así que, muy bien. Lo que a mí más me gusta es ver a las personas, ver cómo el poder de Dios transforma a las personas, cómo Dios cambia el carácter de las personas, cómo Dios actúa con su poder en las vidas de las personas. Y eso es lo que más me apasiona para realizar ese trabajo misionero de llevar la palabra de Dios en cada lugar.
compartiendo alguna experiencia que he vivido personalmente en el Paraguay, sí, algunos testimonios muy cercanos que han impactado también mi vida al ver cómo el poder de Dios se ha manifestado, ¿no?, de esa manera en las vidas de las personas. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel. Daniel, el capítulo 9, versículo 3. Una de las cosas que más a mí me ha gustado, más me apasiona, es este tema acerca de la oración, ¿sí? Este verso, en el capítulo 9, versículo 3, habla de Daniel, ¿sí?, orando por su pueblo. Y una de las cosas que nosotros como un pueblo de Dios, cristiano, necesitamos también hacer mayor énfasis en lo que es la oración, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos ser cristianos de oración, personas, hombres y mujeres, ¿sí?, de oración, ¿sí?, para que así podamos ser canal de bendiciones para muchas personas, ¿sí? Muy bien. Daniel, el capítulo 9, versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Una de las maneras en que este personaje muy importante de la Biblia, sí, que nos ha dejado muchas enseñanzas, es una persona en quien podemos también nosotros tomar una referencia de vida, un ejemplo de cómo amaba a Dios, y ojalá que nosotros también podamos practicar lo que él hacía, ¿sí? Él buscaba a Dios a través de la oración, ayuno, ¿sí? Justamente como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con la maestra de niños, ¿no? Estaba hablando de la oración, ¿sí? Qué bueno que impulsa de esa manera a los niños, ¿sí? Sobre todo hablando también del ayuno, que es muy importante. El ayuno a nosotros nos prepara espiritualmente. Si no es un sacrificio que Jesús o Dios nos va a oír por ese sacrificio que estamos haciendo, sino el ayuno es una práctica, ¿sí? Es una práctica que me va a ayudar a fortalecer mi voluntad hacia las cosas de Dios, estar más concentrado en las cosas de Dios. Y no es que a través del ayuno el Señor va a estar comprometido a escuchar mi oración, ¿sí? Dios escucha cuando nosotros agradamos, ¿sí?, cuando agradamos a Dios. Dios siempre escucha todas las oraciones, pero parece que cuando Dios agrada de nosotros, entonces escucha todas las oraciones que nosotros hacemos. Muy bien. Entonces hay algunas palabras claves aquí en este verso, en este versículo, sobre todo porque Daniel dice que estaba rogando a Dios, ¿sí? A veces nosotros queremos pedir a Dios, queremos obligar a Dios, ¿sí? El ruego es totalmente diferente. Rogar es pedir a Dios de una manera diferente, sin obligar, sino pedir el favor de Dios que escuche, ¿sí? La oración es la comunión, ¿sí?, que debemos de tener. La oración, sobre todo la oración ferviente. Muy bien. ¿Cuál era el secreto de tanto poder? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué el Señor le había dado a Daniel la posibilidad de conocer los misterios, ¿sí?, que Dios tenía preparado para su pueblo, las profecías? Porque él era un hombre de oración, un hombre conforme al corazón de Dios, fiel en lo más mínimo. Y Dios sin duda premia a todas las personas que son fieles en lo más mínimo, ¿sí? Y sobre todo porque él acostumbraba a buscar a Dios en oración. Hago una pregunta para todos. ¿Alguien está necesitando de algún milagro en su vida? Quisiera ver las manos. Si hay alguno aquí que necesita milagro, que suceda un milagro. Muy bien, no tengan miedo, levanten las manos alto. Muy bien, todos necesitamos
que Dios obre milagros en alguna cosa, ¿no? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en alguna cosa. El secreto para lograr el milagro justamente es la oración, ¿sí? ¿Qué hace la oración? Yo siempre tomo este ejemplo. Cuando éramos niños, en mi casa había un árbol, ¿sí? No era muy grande, de guayabas. ¿Conocen las guayabas? Algunos la conocen, es una fruta típica de esta región, amarilla, adentro es rojo con muchas semillas, ¿sí? Esa es la guayaba. A todos nos gustaban, a nuestros hermanos, a mis hermanas y a mí nos gustaban estas frutas. ¿Y qué nosotros hacíamos? Llegaba a un punto en donde era tal la madurez que moviendo el árbol se caían, ¿sí? Y eso ayudaba para no tener que subir, y además como las ramas eran muy finas, entonces podían romperse, podíamos caer. Entonces movíamos y se caían las frutas, ¿sí? Y la oración es similar, ¿sí? Nosotros oramos a Dios y movemos el cielo para que caigan las bendiciones en nuestra vida. Cuando más practiquemos, más va a mover el poder de Dios, más va a mover vidas transformadas, más va a mover nuestro carácter cambiando, ¿sí? Más vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Por eso es que, como dice esta canción, que es muy conocida, cuando el pueblo de Dios ora, ¿cómo dice? Muy despacio escucha. Ahora vamos a hacer otra vez, por segunda vez, y yo quiero escuchar fuerte, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios ora, amén, amén, suceden cosas maravillosas. Recuerdo una vez allá en Paraguay, en La Paloma, es un distrito, en el distrito de La Paloma, habían una serie de predicaciones similar a la que vamos a tener, ¿sí? Del 12 al 19 de septiembre, ¿sí? Evangelismo de primavera. La iglesia siempre realiza estos programas con un énfasis espiritual para que justamente las personas interesadas se acerquen a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, sean tocados por el Espíritu Santo, ¿sí? Una vez un hermano fue a invitar a un amigo, ¿sí? Él sabía que estaba pasando por una dificultad muy, muy difícil, ¿sí? Va a la casa de él y le dice: amigo, tienes que ir a la iglesia, va a haber un programa muy especial, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Ese eco quedó en la mente de este hombre. Un día, el lunes específicamente, el pastor estaba predicando, ¿sí? Predicando acerca del recibimiento del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llama a nuestro corazón. Este hombre fue tocado, pero él tenía un problema, él tenía una depresión, a raíz de una dificultad que había tenido con un amigo, ¿sí? Este amigo lo había traicionado, y él hablando con el pastor le dice: para mí esta traición que ha hecho es muy, muy complicado, me ha ofendido mucho, hasta el punto de querer la muerte de él, ¿sí? Y él dijo: tanto ha tenido en mi corazón el odio que lo he buscado varias veces para acabar con su vida, ¿sí? Compró un arma, dice, para terminar con él. Pero escuchando la predicación, el Espíritu Santo tocó su corazón, ¿sí? Y le comenta al pastor lo que Dios había sido, lo que había hecho en su vida. Él había venido para aquí, para Argentina, para hacer un tratamiento acerca de esa depresión que él estaba teniendo. Le estaba ya trayendo otros problemas de salud, esta depresión. Así que no daba resultado ningún tipo de medicación. Así que lo único que él
pudo hacer es acercarse a la iglesia buscando esa paz en su corazón. Y escuchando allí la palabra de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo hablando en su corazón, escuchando de que debemos perdonar, escuchando lo que Dios dice en su palabra, entonces él aceptó a Jesús en esos días, ¿sí? Y sobre todo comentaba él, dando su testimonio, que había salido todo eso que él había tenido, porque un día él fue a buscarlo, dice, y cuando él fue a buscarlo sabía muy bien en qué horario y en qué momento iba a salir. Él lo estaba esperando para terminar con él, pero dice, él nunca salió, nunca se presentó, porque el Espíritu Santo estaba impidiendo que eso suceda. Así es, mis queridos hermanos, como el Señor hace y obra milagros. Vamos a abrir la palabra de Dios también en Mateos, el capítulo 13. Mateos, el capítulo 13. Versículo 53 hasta el 58. 53 hasta el 58. Y dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Será que Jesús no quería hacer milagros en ese lugar? En este lugar había muchas personas enfermas, paralíticos, ciegos, con muchos problemas. Pero Jesús quería hacer su obra allí en este lugar. Pero había una cosa que lo impedía. ¿Y qué era lo que impedía? La incredulidad. Mis queridos hermanos, si nosotros deseamos tener o ver el poder de Dios y ver los milagros, entonces ¿qué tenemos que hacer? Creer que lo recibiremos, y entonces lo recibiremos. Muchos levantaron la mano, ¿sí? A través de la oración y a través de creer que Jesús puede obrar, y entonces seguramente Dios va a demostrar su poder. Vamos a ver el milagro, vamos a alabar a Dios, vamos a estar confiados. Tengo un testimonio de cómo también a través de la oración una persona ha sido alcanzada. Esta persona se llama Marta Regina. Estamos haciendo una campaña de evangelismo en este lugar que se llama Santa Rosa del Aguarague, a unos 250 kilómetros de Asunción al norte. Allí primeramente los jóvenes habían ido a este lugar a conseguir interesados, personas, a hacer actividades, ¿sí? Una persona, médicos, ¿sí? Dentistas, psicólogos fueron a este lugar para poder hacer allí la obra evangelística en este lugar. Conocimos a Marta. Marta ha sido una mujer que ha pasado por muchas dificultades en su vida, desde su niñez. Prácticamente ha sido abandonada por su madre. Su madre la llevaba siempre en lugares desconocidos, en las casas
de personas desconocidas. Ella desde muy niña, desde muy pequeña tenía que trabajar allí donde iba. Pasaba muchas cosas malas en esos lugares. Luego creció, se juntó con una persona, justamente su marido en este caso había engañado. Y con todas las cosas que ella había pasado y estaba pasando, ella no tenía el sentido de la vida, porque estaba sufriendo. Y mis queridos hermanos, el Señor nunca nos ha creado para que nosotros tengamos sufrimiento. El Señor nos ha creado para ser felices, ¿sí? Y esa felicidad solamente lo tenemos cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, la Biblia, cuando conocemos la voluntad de Dios y empezamos a pisar en terreno firme, entonces tenemos la seguridad. Cuando tenemos seguridad, tenemos también felicidad. Marta había recibido los estudios bíblicos, ha conocido la verdad. En toda su vida, ella vio cómo el Señor le había librado de muchas cosas. Una vez, estando en su cuarto, deprimida por toda esta situación, ella decide terminar con su existencia, ¿sí? Toma el arma de su marido, apunta la cabeza, jala el gatillo, pero no sale el proyectil. Sopla el arma, lo da de vuelta y falla. Pero esta vez, templando la mano, apunta al pecho y ahí sí, dispara, la hiere. Pero un milagro había acontecido, ¿sí? Los médicos habían dicho que la bala había hecho una curva a través de la vena principal de su corazón, y eso impidió que ella muriese en el acto, ¿sí? Y luego ella se dio cuenta que Dios tenía un propósito para su vida. Ella permitió que el Espíritu de Dios, que le estaba llamando, llegara a su hogar y cambiara su vida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, está haciendo y continuará haciendo en nuestra vida, transformando nuestra vida y la de muchas personas. A lo mejor las personas que nos están oyendo también deben creer en Jesús, que deben creer en su poder, que todas las cosas, a pesar de que sean malas y estén pasando por dificultades, el Señor sí tiene poder. Es cuestión de creer y buscar que la palabra de Dios tiene poder y puede libertarnos. El Señor puede libertarnos, porque la verdad nos hará libres. Queridos hermanos, así entonces vemos cómo el poder del Señor puede darnos la libertad. Vamos a leer Lucas el capítulo 5. Un testimonio, un milagro también que Jesús ha hecho, especialmente con sus discípulos. Lucas el capítulo 5, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer, vamos a sacar algunas lecciones de ella. Como título dice: la pesca milagrosa, ¿sí? Un principio que donde Jesús está siempre ocurre milagro. Es cuestión de que nosotros dejemos que su presencia esté al lado nuestro para que eso pueda acontecer. Versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó
que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y le llenaron ambas barcas, y de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos nosotros un milagro que Jesús había hecho, ¿sí?, en la vida de 3 personas, que luego fueron sus discípulos, ¿sí? ¿Qué mandó Jesús hacer? Tira la red, allí donde te señalo. ¿Cuál es el principio que aprendemos de aquí? Aprender a escuchar cuando Jesús nos habla. Y esa es una práctica que debemos nosotros conseguir. Solamente aquella persona que busca sinceramente a Dios a través de la oración puede oír su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla en nuestra conciencia. Si nosotros tenemos algún plan, ponemos en la mano de Dios, esperamos su voz, también oiremos. Y cuando oímos su voz y hacemos caso, entonces veremos los milagros. Y muchas veces Dios no está en las grandes cosas que nosotros creemos. Dios está en las cosas sencillas, en las pequeñas. Y cuando leemos la voz, la palabra, también podemos escuchar su voz. Y si seguimos, entonces veremos el poder de Dios transformando nuestra vida y sobre todo para ser canal de bendiciones para otras personas, ¿sí? Así como estas personas han sido tocadas por Jesús, han tocado nuestra vida. Dice que Pedro y sus demás compañeros, luego de este milagro que hicieron, dejaron de ser pescadores y ahora empezaron a contar su experiencia. Y las personas oían, se maravillaban de lo que Jesús había hecho, y muchas vidas así han sido salvadas. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros para que seamos instrumento, canal de bendiciones para otras personas. Así como un día hemos recibido la verdad, también otras personas deben recibir. Estas personas deben escuchar su palabra, creer en su palabra, para que sus vidas también puedan ser transformadas. Queridos hermanos, que Dios pueda bendecir de esa manera, creer en los milagros, confiar en el poder de Dios, pedir cosas puntuales, ser fiel en lo más mínimo, y entonces agradaremos al Señor y veremos también su poder y su gloria en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.